mis amados hermanos, en el mundo material, el perezoso, por lo general, es conformista y está acabado. El perezoso, por lo general, es conformista y está acabado. Cuando se dice que el más lamentable pordiosero es un hombre que no tiene sueños. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Es la persona que no tiene sueños. Y cuando el hombre deja de soñar, perdónenme la expresión, se vuelve viejo. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Entonces, que el Señor nos ayude para ser diligentes, ¿sí? Para poder agradar a Dios. Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces miremos Proverbios capítulo 10, versículo 5. Proverbios capítulo 10, versículo 5. Proverbios capítulo 10, versículo 5. Los proverbios hablan mucho de la diligencia y no se les olvide que los proverbios fueron hechos por Salomón, el hombre más inteligente que Dios ha puesto sobre la tierra. Así es que los versículos que leemos de proverbios no son cualquier cosa. ¿Y está claro, hermano? Sí. Es sabiduría. Entonces, vamos a ver Proverbios capítulo 10, versículo 5. Proverbios capítulo 10, versículo 5. Dice así la palabra de Dios. Proverbios 10:5 dice: el que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Mis amados hermanos, estamos en el tiempo de la siega. Por eso el próximo domingo vamos a salir puerta a puerta. ¿Está claro, hermanos? Sí. Otros se quedarán orando e intercediendo por los perdidos. Mis amados hermanos, si Dios ve que lo amamos y que le servimos, Dios bendice. Alabanzas al Señor. Entonces les vuelvo a leer este versículo. El que recoge en el verano es hombre entendido. O sea, el que recoge en el tiempo que se puede recoger. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Que Dios nos ayude para no dormir, mis amados hermanos. Se acabó el tiempo. Que Dios nos guarde y nos quite toda frialdad. ¿Sí? Miren lo que estamos hablando. Pastores, sin ánimo de ofender, no estoy refiriéndome a nadie. Pastores que no saben ni qué creen. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Para que salga un revuelto de esos. ¿A quién están adorando? ¿Sí? ¿Quién es quién? Un revuelto que prácticamente, no, mejor yo ni siquiera hablar, casi que es una vergüenza para servirle al Señor en esa forma. Que Dios nos ayude. Si alguna vez salimos a la calle con la ayuda del Señor, que seamos una iglesia gloriosa y grande, mis amados hermanos, nos unimos únicamente con los santos. ¿Está claro, hermanos? Sí. El que no quiera ser santo, por lo menos, no va con nosotros. Adorado sea Dios. Y esperamos un avivamiento. Y hermano, Dios usa a los santos. No usa a cualquier persona, usa a los santos. Que Dios nos ayude para entenderlo. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces ya vemos que en el tiempo en que se puede buscar, hay que buscar. Si no, somos hijos que avergüenza. Que Dios nos ayude. Miremos, mis amados hermanos, Proverbios 12:24. Ahí adelantico. Proverbios 12:24. Proverbios 12:24. Dice así la palabra del Señor. Dice: la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Ahora, uno puede ser tributario por una etapa. Y está claro, porque no todos somos victoriosos de una, pero no se debe uno conformar con eso. ¿Y está claro, hermanos? Sí. No nacimos para ser tributarios, nacimos para ser bendecidos. Alabanzas a Dios y mostrar la gloria de Dios. Pero para eso se requiere esfuerzo y trabajo, porque como dice el Señor mismo, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Así habló Cristo. ¿Está claro, mis amados hermanos? Y así debe ser el cristiano. Adorado sea Dios.
Ahora bien, mis amados hermanos, miren capítulo 20, versículo 13 de Proverbios. Capítulo 20, versículo 13. Capítulo 20, versículo 13. Dice así la palabra. Dice, no ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. ¿Sí está claro, hermanos? ¿Qué quiere decir diligencia? ¿Sí? Diligencia. Vamos a mirar, hermano, el perezoso no camina con Dios. El perezoso tiene que corregir si quiere caminar con Dios. ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? No. Si queremos caminar a su paso, tenemos que parecernos a Él. Adorado sea Dios. Que Dios nos ayude para entenderlo. Entonces, hemos visto, hermanos, que el negligente está mal. Y el Señor remata. El Señor remata. Vamos a mirar, mis amados hermanos, en Lucas 19. Lucas capítulo 19. Y vamos a mirar la historia desde el versículo 11. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Y desde el versículo 11. Aquí en Lucas capítulo 19, desde el versículo 11, mis amados hermanos, que vamos a leer, aquí encontramos 4 clases de personas. Encontramos unos que lo querían ya. Sí, facilito, ya. Encontramos otros que no querían saber nada de Dios. ¿Sí? Y encontramos otros que se ajustan como Dios quiere y otro que era miedoso y perezoso. Eran 4 clases de personas. Miremos el versículo 11, mis amados hermanos. Dice así. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría ¿cuándo? Y una vez, no, ya. Ellos lo querían ya, así, no, facilito. Cuando lleguemos a Jerusalén, de una vez se implanta Dios y nos quita los enemigos y todo, y amén. Lo querían así, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El Señor arranca con una parábola. Versículo 12. Y dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Se fue a un país lejano para recibir un reino y volver como rey. ¿Sí? Ahora, versículo 13. Y llamando a 10 de sus siervos, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que yo vengo. O sea, cogió 10 siervos y no les dijo, bueno, quédense por ahí tranquilos, yo voy a ir y cuando venga entonces hablamos. No, ¿qué hizo? Les puso trabajo. ¿Sí está claro? No se me queden sin hacer nada. Y les dio trabajo. Esa es la idea de mis amados hermanos, del creyente. Versículo 14. Pero sus conciudadanos le aborrecían. Aquí están los que no le importaba. Digo, estos no querían nada, ¿sí? Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras sí una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Esos dijeron, no, con él no queremos nada. Así sencilla y llanamente. Esos no recibieron minas ni nada. ¿Sí? Eso no querían nada con Dios. ¿Sí está claro, hermano? Es muy importante notarlo porque a cada uno Dios lo va a tratar de acuerdo a lo que pensaron y hicieron. Versículo 15. Y aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían negociado cada uno. Llegó mucho tiempo después, ¿sí? Y lo llamó a los siervos. A ver, vengan a ver, entreguen cuentas. Mis amados hermanos, tarde o temprano estaremos ante el tribunal de Cristo. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Sí?
perdiste el tiempo, simplemente voy a la iglesia el domingo. ¿Sí? ¿Qué has hecho? Vamos a entregar cuentas. Que Dios nos ayude. Versículo 16. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Este era un hombre responsable. Y le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Esto me llama mucho la atención. O sea, ¿dónde estarán esas ciudades? Hermanos, vamos a tener el universo. Cuando pasemos al otro lado, seremos reyes del universo entero. Puede que nos corresponda 10 ciudades en Andrómeda. ¿Está claro? O quién sabe dónde. Porque el universo entero estará a disposición de los creyentes. Entonces, ahora, esas ciudades deben ser fuera de serie. Entonces, puede imaginarse un poquito. Entonces, vuelvo a leerles del 12. Y le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Ahora, versículo 18. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Versículo 19. También a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. En otras palabras, en justicia. En justicia. Versículo 20. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Ese buscó un pañuelito, debía ser blanco, ¿no? Y puso ahí la mina, ¿sí? Y la guardó. No era ladrón, noten eso. No era ladrón. Simplemente dijo, no quiero problemas. Esa frase la he oído tantas veces, especialmente cuando hemos tenido problemas en la iglesia. Hermano, hay que hacer tal cosa. Yo no quiero problemas, dice el hermano. Sí, hermano, si no quiere problemas, los problemas lo van a buscar. Pero si ataca el problema va a huir. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Esa es la ley. Que Dios nos ayude. Y todo hombre o mujer responsable está dispuesto a enfrentar problemas. ¿Está claro, hermano? Sí. Es más, y el grande le gustan los problemas. Que Dios nos ayude para entenderlo. Versículo 21. Porque tuve miedo, dice este hombre, de ti. Por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Ahora, entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, así será. Ahora es tiempo de gracia, pero cuando sea tiempo, mis amados hermanos, de juicio, habrá severidad. Que Dios nos ayude. Porque como dice la palabra, hasta de las frases, hasta de las palabras necias, se dará cuenta. Entonces, y es más, mis amados hermanos, si usted está aquí, adore. Hay muchos que no han recibido esa gracia. Si usted está aquí, ha recibido gracia para estar aquí. Pero entregará cuentas por lo que recibió y hasta por lo que oye. Que Dios nos ayude para entenderlo. Entonces le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y aquí vemos que es claro. Dios dice, en otras palabras, lo que usted reciba, por lo que usted reciba, responde. Y nada de ser improductivo. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Y nada de ser improductivo. Versículo 24. Y dijo a los que estaban presentes, ojo a esto, quitarle la mina y darle al que tiene ¿cuánto? No se la dio al que ganó otra mina, ¿no? Si está claro, hermano, sí. Se la dio ¿a quién? Al que ganó más.
al que mostró mayor grado de responsabilidad. Versículo 25. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Para el hombre natural le pareció injusto. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Para el hombre natural le pareció injusto. Pero el Señor fue claro. Pues yo digo, versículo 26, que todo lo que a todo el que tiene, se le dará. Mas al que no tiene, que le gusta dormir y quedarse tranquilo, aún lo que tiene, se le quitará, ¿sí? Y también a aquellos, ahora quedan faltando los que no le importaba a Dios, quedan faltando los que no le importaba a Dios. ¿Qué le pasó? Y también a aquellos, mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, ¿qué les va a pasar? Versículo 27, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. O sea, no se salva nadie. O es responsable o es responsable. O responde o responde. ¿Sí está claro, hermanos? Que Dios nos ayude para entenderlo. Ahora bien, mis amados hermanos, ahora bien, si eso es en lo material, porque prácticamente el Señor lo puso en lo material, ¿qué pasará en lo espiritual? ¿Sí? ¿Qué pasará en lo espiritual? Hay que alcanzar mínimo la fe de los apóstoles. ¿Sí? Miren mis amados hermanos, segunda de Pedro capítulo 1. Miren, segunda de Pedro capítulo 1. No hay tiempo para simplemente no me interesa. ¿Sí? O nos aplicamos o nos aplicamos. Segunda de Pedro capítulo 1. Dice así la palabra del Señor. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis que esto no se le escribe a simplemente, él era para los judíos. No, simplemente no le escribe a los judíos por ser judíos. ¿A quiénes les escribe? A los judíos que habéis alcanzado. ¿Sí está claro? La palabra clave aquí es alcanzado. ¿Está claro, mis amados hermanos? La palabra clave aquí es alcanzado. Y no alcanzado porque a usted me cae bien. A los que habían alcanzado, ¿por qué? Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué alcanzaron? Una fe igualmente preciosa que la nuestra. A ellos se le escribe. ¿Sí está claro, hermano? Esos hermanos que clamaron, Señor, lléname. Señor, que me arrepiento, que buscaron. Entonces, a ellos les escribe. Es todas las bendiciones de la epístola. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. A veces creemos que no hay problema, yo voy el domingo, gracias a Dios. No robo, no mato. Gracias a Dios por eso. ¿Sí está claro, hermano? Pero no es suficiente. No es suficiente. Es necesario buscar de Dios con diligencia. Adorado sea Dios. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Ustedes ven que ahora el evangelio se ha convertido en el evangelio solo de las promesas. Ven, acepta a Cristo y eres bendecido. Y otros van más allá. Y decreta bendición. Eso pues puede ser una parte, si está claro, mis amados hermanos. Pero el verdadero evangelio funciona con los santos, con los que han pagado un precio, con los que han caminado de rodillas y le han clamado al Dios Todopoderoso y han pasado por la disciplina de Dios. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, ahora lo que pertenece, dice el apóstol, lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado, dice, no porque sí, sino porque tenemos conocimiento de Cristo, porque es su conocimiento el que libera. ¿Está claro, hermanos? Sí. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, pero hay que buscarla. ¿Sí? Miren el versículo 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, ¿cómo?
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es ese hermano que clama, Señor, revélate a mí. Aquí no solo un conocimiento en la cabeza, sino en el alma. Ese conocimiento revelado por el Espíritu. Alabanzas al Señor. Si no tenemos ese conocimiento, hermanos, es muy difícil que podamos permanecernos en Dios. Es más, hay que amar ese conocimiento. Sin perder ahí, es decir, sin perder en Pedro, miren Oseas capítulo 4. Miren Oseas capítulo 4, después de Daniel. Oseas capítulo 4. Oseas capítulo 4. Y miren el versículo 6. Oseas capítulo 4, versículo 6. Dice así la palabra del Señor. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? No buscaron conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, tenían pereza para estudiar la palabra, ¿no? Yo te echaré ¿qué? Del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, simple y llanamente voy el domingo y se me olvidó el resto. También yo, ¿qué dice? Me olvidaré de tus hijos. No, hermanos, aquí no hay nada fácil. ¿Sí está claro, hermano? Aquí hay que ponerle responsabilidad si queremos triunfar. ¿Sí? Si queremos caminar con Dios, tenemos que ser responsables de nuestros hechos. Adorados a Dios. Que Dios nos permita, mis amados hermanos, entenderlo. Adorados sea el Señor. Y no caminar al evangelio del momento, un evangelio apóstata, ¿sí? Que se cree que simplemente aceptó a Cristo y ya no tiene que hacer más. Y para colmo y remate, salvo, siempre salvo. Entonces, no es así, no es así. Lo que el cielo nos da, hay que amarlo, hay que cuidarlo. Sí, y con mucha responsabilidad, y hay que vivir conforme, ¿sí?, a esa palabra. Adorado sea Dios. Ahora bien, volvamos a Pedro, mis amados hermanos, volvamos a Pedro, segunda de Pedro. Ahora, al alcanzar esas promesas, logramos la naturaleza divina, pero hay que alcanzarlas, hay que buscarlas. Adorado sea Dios. Segunda de Pedro, miremos el versículo 4. Segunda de Pedro, el versículo 4, capítulo 1, versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Le vuelvo a leer. Le vuelvo a leer, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Hay que buscar esas promesas. ¿Está claro, hermano? No simplemente, ya yo lo tengo. No, búsquelo, ore, clame. Señor bendito, necesito que esas promesas poderosas tuyas estén en mí hasta que sea confirmado por el Señor. Adorados a Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere eso, mis amados hermanos. Ahora bien, mis amados hermanos, por ese motivo se nos manda que con diligencia, ¿sí?, mejoremos lo recibido, o sea, no mejoremos, complementemos lo recibido. Vean el versículo 5, dice así: vosotros también poniendo toda diligencia, ojo a eso, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud, y a la virtud conocimiento, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir esto, mis amados hermanos? Lo primero es que debemos alcanzar como cristianos es esa fe que tenían los apóstoles, ¿recuerdan? Dice la común fe.
Alabanzas al Señor. Es lo primero que el creyente tiene que buscar. Si tiene duda, si no sabe qué hacer, doble rodilla, mi amado hermano. Lea esa palabra, porque la fe es por el oír la palabra de Dios, por estudiar la palabra de Dios. Entonces, lo primero que debe tener el cristiano es esa fe gloriosa en el Señor. Pero no se puede contentar simplemente con esa fe. Ah, sí, Él me salvó. No, ¿qué dice el apóstol? Dice que esa fe, para que no seamos perezosos, debe ser complementada. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? ¿Qué es lo primero que tenemos que agregarle a esa fe? ¿Sí? Dice que debemos agregarle virtud. Yo anoté aquí, mis amados hermanos, ustedes pueden buscar qué quiere decir virtud. Yo vi lo más práctico. ¿Qué es la virtud? Es un modelo de pensamiento y conducta que se basa en lo más alto de los principios morales y en la pureza. O sea, que no solo es yo tengo fe, sino cómo está tu testimonio, cómo vives. ¿Está claro, hermanos? Sí. Tu manera de vivir, tu manera de vestir, tu manera de pensar concuerda con esa fe. ¿Sí está claro, hermano? Eso es virtud. O sea, que el mundano nos vea y diga, caray, este es cristiano. En otras palabras, ¿qué es esa virtud? Es servirle a Dios con celo. ¿Está claro, hermano? Sí, con celo. Es decir, yo tengo que mejorar porque soy cristiano. Y hermanos, ser cristiano es algo fuera de serie. No lo ves ahora, pero en ese día, cuando sea el lloro y el crujir de dientes de la gente, usted brincará como un corderito lleno de gozo. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Y ha sido responsable. Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, a esa virtud, ¿qué hay que acomodarle? No solo hay que tener fe y virtud, ¿qué hay que agregar? Dice la palabra, lo dice el apóstol, dice que hay que agregarle conocimiento. Lees la palabra, estudias la palabra. ¿Cuánto tiempo le dedicas a estudiar la palabra? ¿Sí está claro, hermanos? Sin ese conocimiento es muy difícil que le pueda servir. Además, ese conocimiento no es solo en la cabeza, es un conocimiento revelado. ¿Sí está claro, hermano? Es el conocimiento que da el Espíritu en el creyente que busca. Miren Hebreos capítulo 5, mis amados hermanos. Hebreos capítulo 5. ¿Sí? Y miremos el versículo 12. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Dice así la palabra: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Dios no quiere eso. Que Dios guarde a un padre que el hijito se le quede bebito y no siga para allá. ¿Sí está claro, hermano? Y no crezca. Eso no es cualquier cosa. Dios tampoco quiere eso. Dios quiere que vayamos creciendo hasta ser gigantes. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Adorados a Dios. Capítulo 6, versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Cristo. Versículo 2, de la doctrina de bautismo, es decir, de los elementos básicos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y ojo al 3, y esto haremos si Dios lo permite. O sea, ¿qué quiere decir el apóstol? Si doblamos rodilla.
Y decimos, Señor, permíteme crecer, permíteme tener revelación, permíteme ser usado para tu gloria. Si está claro, hermano, no conformarnos con ¿qué más? Si ya voy a culto, ¿qué más? ¿Si está claro? No, Dios no quiere eso, hermano. Dios quiere verte creciendo. Dios quiere verte que buscas, que apoyas. ¿Sí está claro? Que te interesa no solo sus cosas, sino tu propio éxito. Adorado sea Dios. Porque recuerden que, ¿qué dice Apocalipsis? Únicamente entrarán allá quienes, no los fracasados. Dice que al que venciere. ¿Está claro, mis amados hermanos? Entonces, no podemos quedarnos quietos. Tenemos que verdaderamente querer. Ahora bien, hermanos, ¿qué quiere más Dios? A ese conocimiento, ¿qué debes agregarle? Dice la palabra que debemos agregarle dominio propio. Ahora, ¿qué es el dominio propio, mis amados hermanos? Hay muchas cuestiones que podemos decirle al dominio propio. Es X, Y y Z. Me parece a mí que lo más objetivo del dominio propio es los frutos del Espíritu. O sea, el que entra en los frutos del Espíritu tiene un control absoluto de su propia vida. Leámoslo. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Y obviamente que eso cuesta. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Lograr eso cuesta, mis amados hermanos, pero a Dios le gusta eso. Capítulo 5, versículo 22, dice así la palabra del Señor. Sí. Dice así, mis amados hermanos, mas el fruto del Espíritu, de ese hermano que busca, de ese hermano que se mete, de ese hermano que no se conforma con la frivolidad, porque al frívolo, ¿qué dice la palabra? Lo vomitaré de mi boca, ¿sí? Ahora, ¿qué dice la palabra? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es un hombre con un dominio propio extraordinario, porque contra tales cosas no hay ley. Es el hombre perfecto, prácticamente. En otras palabras, dominio propio también quiere decir que es una persona disciplinada, hermano. ¿Sí? Disciplinada. Miren Proverbios capítulo 15, versículo 32. Mire Proverbios capítulo 15, versículo 32. Proverbios capítulo 15, versículo 32. Proverbios capítulo 15, versículo 32. ¿Qué dice? El que tiene en poco la disciplina, ¿qué dice? Menosprecia su alma. Dice que se puede levantar tarde o temprano, o puede vivir en cualquier forma o hablar en cualquier forma. No, así no es, hermano. ¿Sí está claro? Dios quiere que nos disciplinemos conforme a la palabra. Y si descuidamos esa disciplina, ¿qué dice? Estamos menospreciando nuestra propia alma. Dios quiere esa disciplina. Adorado sea Dios. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, para entenderlo. Entonces, Dios quiere que lleguemos a tal grado, mis amados hermanos, que podamos verdaderamente servirle al Señor. Ahora bien, a ese dominio propio, ¿qué hay que agregarle? Paciencia, que no es tan fácil. Decimos es paz conciencia. Yo lo he resumido un poquito más allá. Es tener al Señor y tener el sentir de Cristo, que tampoco es fácil. Hay que buscarlo en oración. Miren Romanos 15:5. Miren Romanos 15:5. Romanos capítulo 15, versículo 5. ¿Qué es la paciencia? Romanos capítulo 15, versículo 5. Dice así la palabra del Señor, Romanos 15:5.
Dice, pero ¿el Dios de qué? El Dios de la paciencia. O sea que tener paciencia es tener ¿a quién? Al Todopoderoso. Y puede decir, puedo esperar, porque Él está conmigo. Es la idea. No, hermanos, sí, puedo esperar, Él está conmigo. Y como dicen muchos hermanos, y no llega tarde. Ahora, pero el Dios de la paciencia y de la consolación. O sea, mientras estás esperando, hay un Dios glorioso que te consuela. ¿Sí? Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Esa es la paciencia, su presencia. ¿Sí está claro, hermano? Que te da consolación, tranquilidad. ¿Así porque me gustó? No. Es porque ese creyente oró, clamó, Señor, fórmame, fórmame. Que tu presencia esté en mí, que tenga el sentimiento de Cristo. Eso cuesta, hermano. ¿Está claro? Eso es disciplina espiritual porque ha recibido revelación de Dios. Alabanzas al Señor. Esos son hermanos. Sin ánimo de ofender a los hermanos. Por ejemplo, muchas veces estamos orando y hay hermanos que llegan, pero no se nos unen en la oración. De pronto se sienta y saluda a los otros hermanos, pero no se nos unen en la oración. Yo digo, ¿cómo no se nos unen en la oración? Excepto que estén ocupados. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. De lo contrario, hermano, añore la presencia, añore esa presencia. Porque no está ante otro hombre, está ante el que conoce el corazón. ¿Sí está claro? Añore. Cada vez que pueda orar, ore. Cada vez que pueda leer la palabra, léala. ¿Por qué? Porque es Dios el que está mirando. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Son sus ojos los que recorren, mis amados hermanos, para ver el corazón de los hombres. Entonces, que el Señor nos ayude. Ahora, a esa paciencia, ¿qué debe agregarle? Nada menos, ¿sí está claro? Debe agregarle piedad. En mi concepto, hermano, claro, puede haber otro concepto. ¿Qué es piedad? Consagración. ¿Sí está claro, hermano? Consagración. Miren, 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4. Tampoco se obtiene fácil. Se obtiene si verdaderamente se quiere. Alabanzas al 1 Timoteo capítulo 4. Versículos 7 y 8, mis amados hermanos. 1 Timoteo 4, 7 y 8. Le voy a leer. Dice así. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Y ejercítate ¿en qué? O sea que eso no se logra sino con ejercicio. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. No cae, ¡pum! No. Es con ejercicio. Es sujetando mi vida a la palabra con el ejercicio. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿Qué quiere decir entonces la piedad? Una vida consagrada. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Una vida consagrada. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Dios no quiere cualquier cosa para el creyente. Quiere algo glorioso, extraordinario. Dios no quiere bajar a nosotros, sino que nosotros subamos a Él. Adorado sea Dios. Que Dios nos ayude. Y a la piedad, ¿qué tiene que agregarle? Como que muchas cosas, hermanos. ¿Qué más tiene que agregarle a esa piedad? Afecto fraternal. Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, y yo pensaba, además, no simplemente tener afectos fraternales de hermano, no simplemente amar al hermano, sino respetarlo. Porque en cada hermano está la presencia de Cristo.
¿Está claro, hermano? Sí. Hay que mirar al hermano, hay que amar al hermano, hay que respetar al hermano. Pero quiero aprovechar, ya que llegamos a este tema, vamos a principiar a testificar puerta a puerta y van a venir nuevos. Salúdelo. Esté pendiente del nuevo. ¿Está claro? Mis amados hermanos, si ve que llegó un hermano nuevo a la iglesia, salúdelo. Demuéstrele que usted está contento de que llegó un hermano nuevo a la iglesia. ¿Sí está claro? Ese es amor fraternal. No, allá llega, aquel como que es nuevo y ni siquiera me le acerco. ¿Ah? ¿Puede haber ese amor que Dios quiere? No, hermano, acérquesele y salúdelo. No le pregunte sobre su vida personal, porque tenemos que acostumbrarnos a que lo que nos interesa con esa persona es su vida espiritual. Su vida personal él sabrá cómo la lleva con el Señor. ¿Sí está claro? Pero su vida espiritual sí podemos animarlo para que ame a Cristo. Está claro, mis amados hermanos, que Dios nos ayude, porque vamos a principiar a testificar a partir del domingo puerta a puerta. Y con toda seguridad que va a venir personas nuevas. Ámelos a los que van llegando. Y si ve que es un nuevo, acérquesele y salúdelo. Si está claro, hermano, sí. Y dígale con cariño, Dios lo bendiga. Y si le da la mano, apriétesela un poquito. Porque es que hay hermanos que hacen así. ¿Está claro, hermano? Eso parece una bala. ¿Sí? No, dele la mano al hermano con cariño y bendígalo. Esa es la vida cristiana, hermanos. Es diferente a una vida frívola, que no me importa. No, Dios quiere que el creyente lleve fuego en el alma. Adorado sea Dios, que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Entonces, y a ese amor fraternal, ¿qué debe agregarle? Y ese amor ya no es cualquiera, ya es en todo. Ahí ya quiere decir que donde quiera que usted esté, en todo. Mire 1 Corintios 16, 14. Mire 1 Corintios 16, 14. 1 Corintios 16, 14. 1 Corintios 16, 14. ¿Qué dice? Todas vuestras cosas, todas, ¿cómo deben ser hechas? Con amor. Si le sirves al hermano, si le das la mano al hermano, si haces cualquier cosa, si le sirves a un familiar, ¿cómo debe hacerlo? Con ese cariño, con amor. ¿Está claro? Porque tienes a Dios adentro, tienes el espíritu de amor. Adorado sea Dios. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, para entenderlo. Alabanzas a Dios. Ahora, ¿qué busca Dios con todo esto que les he dicho? ¿Sí? Que es como una lista larga, ¿no? ¿Qué busca Dios, mis amados hermanos? Que no estemos ociosos. Porque, ¿por qué se perdió Sodoma y Gomorra? Porque eran ociosos. Y alguien ha dicho que la mente vacía llena el diablo. Dios no quiere que estemos ociosos. Dios quiere que estemos engranados en la cosa. Alabanzas a Dios. Vea el versículo 8, nuevamente en Pedro. Segunda de Pedro 1:8. Segunda de Pedro 1:8. Segunda de Pedro 1:8 dice la palabra: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán de estar ¿qué? Ociosos. No tenemos tiempo para estar criticando a nadie, ni estar mirando a otro. Estamos ocupados en nosotros mismos para poder crecer en Cristo. Adorado sea Dios. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí está claro, hermanos? O sea, tienes suficiente trabajo en ti mismo, en la formación de ti mismo. Alabanzas al Señor. Ahora, ¿qué otra cosa, hermano? El que no tiene estas cosas, ojo a eso. El que no tiene estas cosas, prácticamente, llamémosle así, está fuera de contexto. Mire el versículo 9. Mire el versículo 9. Dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Es ciego.
habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, es conformista, tranquilo. Dios no quiere eso. Dios quiere que todos los días, hermano, ¿cómo crezco hoy? ¿Cómo lo conozco mejor? ¿Cómo logro mayor unción? Dios quiere que estemos ahí, en el altar, mis amados hermanos, deseando para ser usados por Dios. Alabanzas al Señor. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Entonces, mis amados hermanos, cero estancamiento. Si estás tranquilo y vienes los domingos, estás mal. ¿Está claro, hermanos? Sí, gracias a Dios porque vienes. Pero si no tienes sueño y anhelo en Dios, estás mal. ¿Sí? Mire el versículo 10. Dice así la palabra. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Adorado sea Dios. O sea, el creyente no tiene tiempo para estar en otras cosas, hermanos. El creyente tiene que estar centrado en llegar a esa gloria a la cual Dios nos ha llamado. Y para terminar esta frasecita, hermanos, que Dios nos ayude para poner toda diligencia, como dice la palabra, en adorarlo, en conocerlo, en crecer espiritualmente para ser usados. Señor, te adoramos en esta mañana. Ayúdanos para ponerle el alma al llamamiento. Ayúdanos para ponerle el alma, Señor bendito, a esa oportunidad que tú nos diste al darnos gracia. Señor, a escogernos de millones para que te amemos y te adoremos. Padre, al escogernos desde antes de la fundación del mundo entre millones de nombres, para poner nuestro nombre y ponerlo a disposición del Cristo de la gloria, para ser rociados con su sangre y ser guardados en Cristo. Te alabamos, Señor, y te glorificamos. Ayúdanos, Padre, para buscarte, para amarte, para ser diligentes en este mundo espiritual glorioso, hasta que, Señor, veamos esas promesas funcionando en nuestras vidas. Señor, que veamos esa palabra fluyendo en nuestras vidas, que podamos, Señor, tener ese avivamiento en nuestras vidas. Te alabamos, te glorificamos y te bendecimos, Padre mío, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.